que mi hermana no tiene voz y yo soy muy tímida. Bueno, yo soy Mireia Jiménez Figón. Ya vine el año pasado también a la librería a presentar una saga juvenil y la que hoy os traigo es la que en realidad fue mi primera novela, la primera novela que publiqué. Como biografía, pues os puedo contar que yo empecé trabajando como crítica literaria en la radio. De ahí abarcaba todos los géneros, poco a poco me fui especializando en la novela histórica al punto de que ahora solamente me llaman para temas de novela histórica. De hecho, la semana pasada estuvimos en Cartagena para hacer las crónicas y demás de la Semana de Novela Histórica de Cartagena. Y de hecho, la semana que viene, ya esta vez sí que me abandona, me voy yo sola, me voy a Úbeda. Por lo mismo, porque celebran el 12 ya certamen de novela histórica de Úbeda en esta ocasión. Además, administro el grupo de novela histórica de Facebook, que es el grupo más grande que hay ahora mismo en redes. Y además tenemos mucha suerte porque es un grupo realmente muy abierto en el sentido ya no solamente por el tema internacional, sino que contamos con escritores de muy alto nivel, como puede ser Gonzalo Giner, Jorge Molís, Antonio Garrido, José Zoilo, en fin, son gente muy potente y con muchísimos lectores, con lo cual se produce esta situación que a muchos lectores nos ha gustado siempre, de romper esas barreras en las que hablar con los escritores, ¿no? de sus obras, de nuestro parecer, de por qué ha hecho una cosa, por qué ha hecho otra, ¿no? Pues estas cosas las hemos podido romper. Desde hace poco también, aparte de temas de la novela histórica, me he ido especializando en el siglo XIX también por el tema de la carrera, de estudios y demás. A raíz de ahí, la revista Gauderí, que es una revista bastante potente en el mundo literario, también internacional de habla hispana, me contrataron para entrar en su plantilla como editora para hablar sobre temas de literatura, obras o escritores también del siglo XIX. Y de hecho justamente ayer terminamos el especial de Edgar Allan Poe, que hemos hablado hace un momento, que de hecho hice uno de los artículos que hice, porque era un especial, o sea, venga a hacer artículos de muchos tamaños, ¿no? Algunos son inyecciones y otros son artículos de calibre. Y hablábamos precisamente, que estaba buscando, a ver si lo veía por ahí, de unas obras de la edición del Vives que ilustra Benjamin, y hablaba pues que uno de los libros que a mí más me gustan y que podría recomendar a la gente para conocer a Edgar Allan Poe es precisamente los dos libros ilustrados, los dos tomos ilustrados de Del Vives, ilustrados por Benjamin. Ahora sí, en cuanto ya a la novela, El viaje que se convirtió en leyenda, la verdad es que me hace especial ilusión el presentar esta, que yo creo que fue mi primera novela, tiene ya casi 5 años en el mercado. Pero me hace especial ilusión presentarla porque Benavente y Zamora tienen mucho peso en la historia, ¿vale? Entonces, digamos que es una novela que une las dos grandes ciudades de mi vida. Comienza en Valencia, yo soy de Valencia, comienza en un pueblecito que se llama Cárrica, porque mi familia es de ese pueblecito, es una pedanía chiquitina, y comienza ahí, y luego pues han ocurrido una serie de cosas, realiza parte del camino, y uno de los grandes, y el gran giro de la novela se sitúa aquí, en Benavente. Entonces, me hace especial ilusión precisamente por eso, porque me apetecía darle ese cáliz a la novela y quería hacerla realmente mía, ya que era la primera. Normalmente en la primera novela uno vuelca muchísimo de sí mismo. Entonces, para hablar de ella, yo os digo que vamos a hablar un poco de cómo llego yo a escribir esta historia. Y lo cuento con gran ilusión por eso, porque es el inicio, y los inicios son siempre tienes muchísima ilusión por ellos. Y yo, en redes sociales, aparte de las críticas literarias y demás, yo siempre, lo que son mis páginas personales, siempre las he utilizado para escribir relatos. Relatos siempre de género histórico. Daba igual, o que tengan un germen histórico,
da igual que fuesen relatos de fantasía, de mitología o realistas, siempre han tenido un germen histórico. Y entonces hubo una serie de seguidores que me propusieron coger todos esos relatos, todas esas leyendas y hacer un libro. Pero yo, el hecho de reunir todos los relatos en un libro tipo antología no me terminaba de convencer, con lo cual hablé con amigos y demás del mundo editorial y me propusieron la opción de crear una historia que hilara parte de esas leyendas, con lo cual ahí estuve yo entre los relatos que más me gustaban, por supuesto, entre las leyendas que más me gustaban, las leyendas que pudiesen tener algo en común. Supuso realmente muchísimo trabajo porque claro, no era algo que yo tenía pensado, con lo cual estuve recopilando, mirando y demás, a ver cómo podía hilar esas leyendas, las que más me gustaban y demás. Y finalmente terminé por elegir una serie de leyendas que recorren, digamos, un camino alternativo al camino de Levante hacia Santiago de Compostela. Y así es como nace por fin la historia. Entonces, jugamos con tres conceptos para esta novela. El primer concepto es la historia que une todas las leyendas y es una historia realmente contemporánea. Es una chica que yo no le puse edad, pero bueno, más o menos como yo me la imaginaba, pues 20 y pocos años, ¿vale? Encuentra un cuaderno antiguo, no sabe dónde viene, no sabe quién es su dueño, no sabe quién es el autor de las narraciones que hay dentro del cuaderno, pero leyéndolo y demás se da cuenta de algo que le llama muchísimo la atención, por supuesto, y es que le da la sensación de que la protagonista de esas historias es ella. Entonces, claro, eso la invita a finalmente decidir hacer el camino para descubrir quién es el autor de esas historias y por qué está ella ahí, en las diferentes épocas de la historia. Entonces, así es el viaje. El segundo punto serían, efectivamente, las leyendas. Las leyendas no es una recopilación de leyendas que yo haya ido a sitios y haya cogido las leyendas de ahí y las haya metido dentro de la novela, no. Son leyendas, digamos, de nueva planta. Son historias que al viajar, al dar con ellas por haber estudiado otros temas y demás, pues ha habido algo que me ha llamado la atención y a raíz de ahí he creado yo esa leyenda muy a lo Becker. Muchas veces me han dicho que se parece al estilo de Becker y de ese modo nos podemos encontrar perfectamente. Pues en el año 1109 hay un diario de un clérigo francés que nos habla de la creación del lago de Sanabria y le da, por supuesto, un toque de misticismo, de divinidad, ¿no? a esa historia. Entonces yo esa historia la recogí y creé con ella un relato de leyenda y ese está incluido en la novela. Luego nos podemos ir, por ejemplo, a 1683 en el Códice Sixtino hay un relato que nos habla de un abad que se llama Tobías, y este abad, curiosamente, por el canto de un... se me ha ido, por el canto de un pajarito, ahora se me olvida el nombre, desaparece en el bosque y nunca más se supo de él, que también se incluye en la novela. Claro, es que todo esto, pensar que hace 5 años que se escribió la novela y hay veces que se me va. Luego otra historia, por ejemplo, que también me llamó muchísimo la atención, es en 1862, el Alcázar de Segovia se incendió. Y los cadetes, arriesgando su propia vida, decidieron ingresar en el fuego y salvar todos los libros de la biblioteca para que no se perdiera toda esa información, cultura y toda esa historia. Salvaron también piezas piezas de valor, cuadros, estatuas y demás, las han intentado sacar como pudieron. Nadie se lo ordenó, o sea que entraron ellos por su cuenta y riesgo para intentar salvar todo lo que podían. Luego algo más cercano, en los albores de la Guerra Civil, en un pueblo de La Mancha, hay un incendio
No se sabe muy bien por qué, quién es el que prende fuego a la ermita. Pero cuando se apaga el fuego, descubren muy cerca de la ermita a una niña escondida con el niño Jesús, con la talla del niño Jesús en sus brazos. Entonces no saben si la niña entró y cogió el niño Jesús y se escondió por miedo, o cuando ya todo se apagó, la chiquilla anduvo por ahí y estaba el niño Jesús intacto. Tampoco se sabe. Entonces, eso también lo recopilé, pues lo mismo, hice la historia, tal no sé cuántos, y todo esto está incluido en la novela. Y luego hay una leyenda que he querido crear adrede, porque hace pues 40, 50 años, aquí en Santa Cristina, en Santa Cristina, hubo un terrible accidente que se llevó puesto pues muchos niños, ¿no? Y entonces a mí me impactó tanto que quería rendirles mi pequeño homenaje. Entonces también creé una leyenda que yo creo que es bastante bonita con esos niños. Y también la incluyo porque además lo que hago con esa leyenda es que forme parte del giro, ese giro importante del que os hablaba al principio, que da un vuelco a la historia, y digamos también que aquí es más o menos donde se descubre las razones de ese cuaderno misterioso y todo esto. Y entonces ese era el bloque que yo quería conseguir también en la historia. Y la tercera, o el tercer punto, es que esta novela ha terminado siendo totalmente mía, en el sentido de que hasta la portada y todo la he creado yo, y si os fijáis en la portada no aparece mi nombre. ¿Esto por qué es? Porque con las ediciones anteriores hubo muchos lectores, que eso es algo que me impactó muchísimo y me hizo muchísima ilusión porque no me lo esperaba para nada. Hubo muchos lectores que leyeron la historia y decidieron hacer el camino que se narra en la historia. Y me mandaban fotos con el libro recorriendo el camino y los lugares donde se va desarrollando la novela. Y eso es algo que me gustó tanto que decidí que el libro iba a ser de cada persona que lo cogiera. Entonces, yo lo escribí, pero cada uno crea su propia historia. De hecho, me mandaban fotos con los libros abiertos y marcando cosas, subrayando. Digo, yo que siempre he sido de los libros impolutos, y en ese momento decidí que yo también iba a rayar los libros. A partir de ella, yo también, las cosas que me llamasen la atención, las iba a subrayar, aunque fuesen lápiz, las iba a marcar, iba a hacer, vamos, el libro mío. Y así es como decidí, o cómo ha llegado esta edición a ser como es actualmente. Así que más o menos todo esto es lo que confluye para que hayamos llegado a esta edición del viaje que se convirtió en leyenda. Y ahora os voy a trasladar un poco, si alguien tiene alguna cuestión, alguna pregunta o algo, pues yo encantadísima, porque he querido ir muy rápido para no reventaros la mañana del puente, y no quería ir muy acelerada, pero bueno, tampoco dejarme nada en el tintero. Luego, otra de las cosas, por ejemplo, que también hice, es que en el interior tiene dos tipografías de letra. Tiene esta, que también la hice bastante potente. De hecho, creé bastantes márgenes, porque vi que a la gente no le daba, y creé márgenes porque digo, venga, el que lo vaya a hacer, que lo haga con gusto. Y la otra tipografía es esta, más en cursiva, con una intención de hacerla un poquito más antigua, que son, digamos, las narraciones que se encuentran dentro del cuaderno. Y así lo dejé. ¿A partir de qué edad se puede leer, más o menos? Pues las lectoras más jóvenes, o las lectoras más jóvenes que he tenido, porque también ha sido un grupito, eran unas chicas de 14 años, que les llamó la atención porque también tiene un toque romántico, y entonces les llamó la atención y lo leyeron, y bueno, de hecho les gustó, y en ese colegio, que es en Huelva, lo han leído más de una ocasión, lo cual me sorprende bastante porque de Huelva no tiene nada. Sí. O sea que, en fin, y les gustó bastante. Ya te digo, no hay nada dentro del libro que sea que no pueda leer un niño. O sea, no hay nada fuera de tono, no es ese el tipo de libro.
Es un libro de viaje, es un libro de aventura, es un libro, podría ser medianamente histórico. O sea, que es un libro, la verdad es que es un libro que es muy abierto en ese aspecto. Y de hecho, el abanico de lectores que lo han leído creo que es el más amplio que he tenido. Los otros, por ejemplo, Toletum, que también anda por ahí. Toletum es más histórico. También bebe de una... Ese sí que es novela, bebe de una leyenda, yo termino siempre igual. Bebe de una leyenda también. Y ese sí que es más histórico y sí que ha sido... O sea, tiene un público, digamos, un poquito más marcado. Igual que Madrid 1808, todos esos tienen un público muchísimo más marcado. ¿La próxima novela? Pues la próxima novela va a ser también una novela histórica y va a ser una historia un poco, ¿no?, a mitad camino entre la Divina Comedia y, y los cuentos de Canterbury. Sí, va a ser una cosa, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero me refiero el enfoque y la forma de narrarlo va a ser un poco por ahí, va a ser un grupo de personajes bastante variopinto que confluyen en un punto y van narrando sus historias, y por supuesto va a estar en el siglo XIX, va a variar. Entonces todo va a ser por eso es una mezclita. ¿O aquello ya pasa a ser No, página? falta el tercero de la trilogía, que yo ahí no sé si lo visteis, que tuve que hacer un aviso en redes porque hay mucha gente esperando el tercero de la trilogía. Pero tuve la maravillosa suerte de que el disco duro de mi ordenador se quemó, con lo cual perdí absolutamente todo. La santa suerte es que yo suelo trabajar con unos cuadernos. En esos cuadernos yo me hago una escaleta, me pongo los personajes y demás, pero claro, lo que es la trama... Menos mal, sí. ¿Ves el papel que viene? Lo que es la trama, pues estoy reescribiéndolo otra vez entero, con lo cual hay bastantes cosas que son básicamente lo mismo que ya había escrito, pero hay otras que estoy casi partiendo de cero, o cosas que de pronto se me han ocurrido modificar y las he modificado, y las estoy modificando. Y albergo la esperanza de que salga en abril, mayo del año que viene, el de Steampunk. Así que veremos a ver por dónde sale. Y el histórico, pues yo me imagino que saldrá como pronto a finales de año. A finales del año viene. Ah, vale. Claro. Que ya está bien. Sí, no, es que... Vas a buen ritmo. Claro, es que el problema de las novelas históricas es que yo porque juego con la ventaja de que el siglo XIX claro, entonces salvo que haya a lo mejor algo muy puntual o muy concreto que no sepa exactamente qué comidas tenían en palacio, que a lo mejor sí que tengo que ir a buscar. Lo demás, lo que es la historia general, sí que la tengo trabajada, con lo cual esa parte, digamos, que me ahorra ahí prácticamente un año de documentación y demás. Entonces, claro, la última novela fue histórica, que fue Toletum, fue en 2021, creo, en 2021. Y claro, ya te digo, con la alegría del ordenador y todo, pues claro, se me ha alargado un poco más el tema. Pero bueno, ya estamos en ello y demás, así que ya solo falta que me digan cuándo sale, porque estas ya sí que salen por editorial y demás, y ahí ya juegan otros factores. Sí, eso ya. Entonces yo albergo la esperanza de que salga a finales del 2024. Ya no sé más qué contar. ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo es que conoces, por ejemplo, una leyenda, bueno, una historia como la de Santa Cristina, siendo porque yo, por ejemplo, no conozco leyendas de Valencia ni... Sí, Algo hay de aquí. claro, mi familia política es de aquí. Claro, es raro, porque yo, por ejemplo... Claro, por eso quería también lo de cuando comentaba que eran dos lugares importantes para mí, converger esos dos lugares, que eran Valencia y Benavente, es complicado. De hecho, ellos son de Brime. Y claro, y a raíz de ahí, pues, claro, conocí esa historia y demás, y luego aparte, ya a partir de ahí, pues, claro, al final yo, por defecto profesional, me gusta enterarme de la historia de los lugares. Y a raíz de ahí pues fui conociendo otras historias. De hecho también hay otra aquí con
con el castillo y las guerras napoleónicas, que también quiero sacar. Wow. Y pues esa tardará un pelín más. ¿Y no te gustaría escribir sobre los Pimentel? Puesto que ya escribes sobre Benavente también. Es histórico. Sí, Claro, La verdad es que no me lo he ahí tiene- planteado. ahí tiene una Y, buena- y ahí tienes para tirar y a sacar no una, sino La 5 o trilogía, 6 la es una novelas. saga familiar. Pero no me lo no me lo había, la verdad es que no me lo había planteado. No, Pues de ahí, le echaré. mira, plantéatelo. Yo te dejo la idea. Luego no lo digas. Pero vamos, de ahí puedes sacar mucho, ¿eh? Sobre los Pimentel, Sí, no, la verdad es que sobre sí, cómo pero salieron de aquí para ir a Villalar, que también salieron de aquí, Sí, del sí, castillo sí, de Benavente. efectivamente. Muchas gracias. Aunque luego fue todo en Villalar, ellos partieron de aquí. Sí, no, sí, sí. De hecho, Y ya puesto que te gusta la novela histórica y escribir de historia, eso lo que me vamos. sorprende es que no haya ningún escritor de aquí que le haya cogido. Es que escritores de aquí de Benavente, no sé yo, ellas sabrán más. Yo es que he vivido muchos años fuera, Pero no, sí, o sea, claro, la historia evidentemente sí que pero vamos, Ah, pues por eso la decía. Ah, y todo. Sí. Cosas de Benavente. Mira, te lo podrías plantear, luego tú ya. cogeremos el testigo, a ver. Lo que pasa es que ya aviso que sería a años. Sí, Por lo lo que yo que... no sé es como escribiendo varios libros a la vez, no se te cruzan No personajes. escribo varios libros a la Ah, vez, jamás. porque si no, vamos, No, nunca. se te cruzarían personajes. No, historia. mira, de hecho, ya te digo que la novela histórica tardo a razón de 2-3 años en hacerla. Y gracias a que yo suelo escribir sobre el siglo XIX y tengo eso bastante mascado. La novela juvenil de la que hablábamos, que presenté el año pasado, que presenté los 2 primeros libros, eso fue casi una terapia. Porque al final, claro, tú piensas que es que yo soy crítico literario de novela histórica. Trabajo con las revistas hablando siempre de historia del siglo XIX, de literatura del siglo XIX, es que al final siempre es lo mismo. De hecho yo alterno y leo muchísima novela histórica, bueno, me queda más remedio, pero cuando me quiero despejar y demás, leo o fantasía o novela juvenil, o sea, algo que no tiene absolutamente nada que ver. Todo lo contrario. Claro, entonces, un día se me ocurrió, porque a mí el steampunk me gusta mucho, el steampunk básicamente es un siglo XIX alternativo donde no ha habido esa evolución tecnológica y nos hemos quedado, digamos, en la tecnología de Julio Verne, ¿no? La que nos narra Julio Verne. Pues bueno, Julio Verne me gusta muchísimo, Wells me gusta muchísimo, o sea, son escritores clásicos que me gustan muchísimo y todos abarcan más o menos ese género. Y como relatos sí que escribo lo mismo una cosa que otra, la verdad. Ahora en Halloween estoy haciendo un relato gótico que culmina en el día 31, eso es en redes sociales va saliendo. Y entonces hice un taller con un amigo de ciencia ficción, porque sí, porque me dio por ahí, porque, en fin. Y este chico la verdad es que es un fuera de serie, se llama Sergio Mars y ha ganado el orden de 9 premios Ignotus, que es el premio fuerte de ciencia ficción aquí en España. Y vi la oportunidad y dije, pues venga, ¿no? Porque así pues también tengo algo a la hora de poder reseñar una novela, que de hecho, sin ir más lejos, efectivamente, es Julio Verne, de Wells o demás, entonces esos están incluidos en la historia de la ciencia ficción. Y entonces, claro, al final son conocimientos que a mí me valen para luego poder hacer una comparativa y demás, ¿no? Entonces ahí el ejercicio final era hacer un relato de ciencia ficción. Y yo pues me fui a lo que sé, ¿no? Otra vez para allá, hice un cambio y demás, le gustó y me forzó a crear una novela. Y al crear esa novela, a la gente le gustó y demás, y es cuando ya decidimos hacer la saga. Y entonces realmente ha sido o sea, es que ha sido una terapia, me ha despejado muchísimo y la disfruté muchísimo, y de hecho estoy deseando terminar los cuentos de Canterbury, que digo yo,
para meterme con la tercera, que está ahí con todo ya estructurado y demás, porque eso sí, yo siempre lo tengo todo, ya lo digo, con los cuadernos lo tengo todo estructurado, precisamente por eso, porque yo necesito saber qué va a pasar en cada momento. O sea, yo no, siempre se hace la pregunta típica esta, ¿tú eres de brújula o de mapa? Yo soy de mapa. O sea, necesito saber qué va a pasar en cada momento, en cada capítulo. Luego no te digo que a lo mejor mientras voy escribiendo se me ocurra algo y digo, ay, pues igual en lugar de esto lo otro. Pero ya me voy al sitio, lo tacho, escribo lo que va a pasar y las repercusiones que va a tener. Entonces, eso está ya construido. Y la parte buena mía es que yo, una vez ya tengo todo construido, me pongo a escribir, la verdad es que tengo la suerte de que fluye bastante. No soy de las personas que se pone a escribir sin saber que tiene una idea y a ver qué sale. No sé hacer eso. Yo no soy capaz de crear una historia y a ver qué pasa. Pero vamos, no creo que estés todo el día de vez en cuando escribiendo, no Hombre, todo el día. yo ahora mismo me dedico a eso. Yo me dedico a escribir ahora mismo. Escribo, hago algunos talleres y demás, y luego la parte de crítico literario. Entonces yo ahora mismo me dedico en exclusiva a eso. Pues muchísimas gracias y vamos a darle un aplauso. Si queréis hablar un ratito con ella y la descripción.